En 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 11, dice así, los que pueden busquen sus Biblias. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 11. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor así. Aleluya. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 11. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dijo el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero a cada uno mire cómo sobre edifica. Gloria al Señor. Porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sigamos leyendo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesto, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelado. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Gloria al Señor. Hasta ahí. Gloria al Señor. Es muy importante lo que acaba de decir el apóstol Pablo. Considera una visión de la iglesia, una imagen, digamos así, de un edificio que se va a construir, dice así. Y la palabra del Señor nos dice que ya tenemos el fundamento por lo cual entonces nosotros, la iglesia actual, tiene que sobreedificar, seguir construyendo sobre la base que ya está puesta, que ya dejaron el Señor Jesucristo y los apóstoles. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es lo que dijo Pablo. Entonces, dice, conforme a la gracia me ha sido dado, y yo como perito arquitecto, dice, puse el fundamento. Gloria a Dios. Una persona de alta experiencia, una persona de conocimiento, el apóstol Pablo, una persona que había tenido un encuentro con Dios, aleluya, que fue llevado aún hasta la misma presencia de Dios y recibió revelaciones de parte de Dios. De modo que todo lo que los apóstoles que habían caminado con Cristo sabían, Pablo lo recibió directo de parte de Cristo. Gloria al Señor, porque ya Cristo, ¿no?, había resucitado. Él no había caminado con Cristo, pero lo recibió de parte de Dios directamente, de parte de Cristo. Gloria al Señor. Porque nadie puede poner otro fundamento, ya hemos visto. Bien, en primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En Efesios 2:20-21 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El edificio bien coordinado va creciendo, dice así. Aleluya. Para ser un templo santo en el Señor. Amén, aleluya. Es muy importante que tiene que haber una coordinación de tal manera que todo vaya edificándose de una manera equilibrada, bajo principios o bajo propósitos que debe tener según la Biblia. Gloria al Señor. Amén.
Es muy importante entonces que, amados hermanos y amados líderes, todos, iglesia del Señor, tomemos en cuenta cuáles son esos principios, esos propósitos por los cuales nosotros debemos edificar la iglesia del Señor, para que vaya bien coordinado todo, de tal manera que pueda alcanzar los propósitos, las metas divinas. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén, amén, amén. Bien, no queremos nosotros tener pérdidas, gloria al Señor, porque la Biblia habla acá de que algunos van a sufrir pérdidas en su trabajo, tal vez porque no estamos bien edificando. Alguien dijo, a veces algunos que no están bien edificando son como cuando entran al bus, dice, y luego bajan después, entran y salen, entran y salen. Pero la iglesia del Señor no tiene que ser así, sino más bien tiene que ser una iglesia unida que se mantiene firme, unida con esos propósitos, aleluya, de seguir creciendo y extendiendo el reino de Dios, aleluya. Si Dios te ha traído aquí a esta iglesia, hermano, mantente firme y únete a los principios, los propósitos de la iglesia, para que de esta manera entonces podamos conseguir las metas de la iglesia del Señor. Amén. No es la voluntad de Dios que nosotros estemos andando así, allá y por acá. No. Dios te ha traído acá y mantente fiel acá. Pero dificultades no va a faltar en toda iglesia, así es, porque todos estamos en proceso de formación. Aquí no hay gente perfecta. Aquí todos somos imperfectos, pero que venimos con el deseo de perfeccionarnos, con el deseo de asemejarnos más a Cristo, ser como Cristo. Por eso estamos aquí, gloria al Señor. De modo que es necesario entonces aceptarnos tal como somos, amarnos tal como somos y unir nuestras fuerzas, unir nuestros corazones para seguir trabajando en el reino de Dios por medio de esta amada iglesia Misión Divina, que hoy cumple 3 años. ¿Cuántos alaban a Dios? Una gran victoria que Dios les ha dado. Como dije anoche, no es fácil realmente trabajar en la iglesia, especialmente el ministerio pastoral. Es uno de los más difíciles que hay. Pero yo felicito acá a nuestros amados hermanos que son tan valientes, tan guerreros, que ellos no tiran la toalla por nada. Ellos siguen la toalla. Bien. Podemos hacer una buena edificación del edificio de Dios para pasar la evaluación que hemos leído acá de Dios y no sufrir pérdidas. Si tomamos en cuenta los propósitos o razones en la edificación de la iglesia del Señor. Vamos a ver entonces cuáles son esos propósitos. Yo traigo para mí 4 propósitos sobre los cuales la iglesia debe seguir edificándose. 4 propósitos que vienen a ser como 4 llantas del carro. El carro de Misión Divina debe tener 4 buenas llantas para correr. ¿Cuánto dicen amén? Y seguir extendiendo el reino de Dios. Esta iglesia debe crecer más de lo que había crecido. Gloria al Señor. Amén. Pero vamos a tomar en cuenta estos 4 propósitos o estas 4 llantas. Quiero que tengan esa imagen para que entonces digamos, es necesario que haya estos 4 propósitos, porque si le falta una, será como si al carro le falta una llanta, entonces no podrá avanzar. Aleluya. ¿Cuánto decían amén? Amén. Aleluya. El primer propósito
propósito por el cual entonces la iglesia, aleluya, debe edificar es primeramente el propósito de la adoración suprema a Dios. Dios nos creó para ser sus santos y adoradores, como dice en Efesios capítulo 1, versículos 6 y 12. Esto fue el propósito eterno de Dios, de crear seres para que sean sus adoradores para Él, sus santos para Él. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante entonces entender el propósito por el cual usted y yo fuimos creados. Primero para ser adoradores para Dios. Cuando un aplauso aquí. Y este principio y este propósito de ser adoradores deben mantenerse siempre, todo el tiempo. Mientras la iglesia del Señor esté en la tierra, y cuando la iglesia sea llevado de la tierra, seguiremos siendo adoradores forever, por los siglos de los siglos, para nuestro Dios. Aleluya. Gloria al Señor. En Efesios capítulo 1, versículo 6 y 12 dice que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Desde el Antiguo Testamento, Dios ordenó a Moisés edificar el tabernáculo, según Éxodo capítulo 26. El tabernáculo era una tienda movible con 3 partes. El atrio, donde se recibía toda la gente que venía. El lugar santo, y luego el lugar santísimo, donde estaba la misma presencia de Dios. Alguien está comparando el atrio, viene a ser como nuestro cuerpo, el lugar santo nuestra alma, y el lugar santísimo como nuestro espíritu. Es la intimidad que llevamos adentro. Y en esta manera entonces dice el Señor, ordena que se haga este tabernáculo a Moisés, aleluya, para que el pueblo del Señor adore a Dios allá en el peregrinar del desierto. ¿Cuántos alaban a Dios? Y mientras ellos estaban peregrinando, tenían que llevar ese tabernáculo y establecer donde iban a acampar, para que allí adoren a Dios. Aleluya. Entonces es muy importante entender que el Señor ordena ese tabernáculo para ser un centro de adoración para Dios, símbolo de la obra redentora de Cristo en el futuro que ahí se iba a realizar, llevando a los pecadores a Dios para adorarle. Lugar donde la presencia de Dios se manifestaría y los israelitas traerían sus oraciones, sus sacrificios, su alabanza para Dios en este tabernáculo. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Era como un templo, pero movible. Esto es el tabernáculo que había en el Antiguo Testamento. Gloria al Señor. Más adelante el Señor ordena a Salomón, el hijo de David, aleluya, ordena que debe construir un templo ya para él, porque ya estaban instalados ahora en la tierra prometida, aleluya. Y así vemos en Primera de Reyes capítulo 6, donde ahí finalmente se hace cada uno, aleluya, el templo de Dios. Todos colaboraron para hacer el templo de Dios, aleluya. Y eso es justamente lo que Dios quería, siempre ser el centro de adoración, aleluya. En 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, ya más adelante dice la palabra: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Miren las etapas. Primero una tienda, digamos así, un tabernáculo, una tienda movible, después un templo, y luego ya después declara el Señor que nosotros venimos a hacer un templo para Él. ¿Cuántos alaban a Dios? Donde va a poner su espíritu. ¿Para qué? Para adorarme. Esa es la razón principal porque hay esto: tiendas,
templo, y ahora el Señor hace de nosotros un templo, gloria al Señor, para adorarle, según 1 Corintios 3, 16, 17 que he leído, donde dice: ¿no sabéis que sois templos del Espíritu Santo, cada uno de vosotros, y que el Espíritu de Dios mora dentro de ustedes? Aleluya. Es muy importante entender entonces la razón por qué Dios nos ha hecho finalmente sus templos para adorarle a Él. Amén, aleluya. Para que mientras caminemos en esta tierra, nosotros seamos adoradores permanentes para Dios. Y por lo tanto tengamos conciencia de que necesitamos andar en santidad, porque somos templo santo donde mora Dios en nosotros. Amén, amén. Nuestro cuerpo tiene que andar en santidad, nuestra vida tiene que andar en santidad, porque hay alguien santo que vive dentro de nosotros y es el Espíritu de Dios. Aleluya. A quien tenemos que adorarlo, a quien tenemos que amarle, a quien tenemos que respetarle, donde quiera que uno fuere. Gloria al Señor. Muy importante entonces que nosotros entendamos que ya no estamos en la religión, ahora estamos dentro del reino de Dios. Cuando nosotros éramos religiosos, esperábamos estar en la misa, en el templo, para recién acordarnos de Dios. Cada uno buscaba su imagen, su santo, para a su manera rezarlo, y en fin. Y cuando ya salían del templo otra vez, entonces uno hacía cada uno lo que le quería, cada uno lo que quería. Así es. ¿Por qué? Porque todavía uno no sabía que realmente nosotros éramos templo de Dios. Aleluya. Pero de que nosotros hemos entrado en el reino de Dios, desde que nosotros hemos nacido para el reino de Dios, por medio del sacrificio de Cristo, por medio de la palabra y el Espíritu Santo, entonces ya hemos venido a ser templo de Dios, Amén, amén. donde ya no necesitamos, como antes, estar pasando por el templo de antes que teníamos, para persinarnos o encomendarse recién y después dejar todo eso a un lado. Ahora no, ahora somos templo santo caminantes, 24 horas caminamos para adorar a Dios, donde quiera que vayamos. Nos ponemos en comunicación con nuestro Dios, caminamos con nuestro Dios, estamos siempre estudiando su palabra. Antes no leíamos la Biblia porque éramos religiosos nada más. Pero ahora, como hijos de Dios, como el Espíritu Santo está en nosotros, ahora sabemos que el libro, la Biblia, es el libro de Dios, la palabra de Dios. Y el Señor dice que el que le ama a Él también amará su palabra. Aleluya. Y por lo tanto tenemos que estar leyendo la palabra del Señor. Aleluya. Amados hermanos, Dios ha puesto entonces su Espíritu dentro de nosotros desde que hemos aceptado a Cristo. Dios, aleluya, pone su Espíritu para iniciar la obra de regeneración, como ya dije. Gloria al Señor. Veamos entonces, de esta manera nos somos convertidos en adoradores andantes. Aleluya. Dice en San Juan 4, versículo 23, 24, dijo el Señor, aleluya, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios busca adoradores. Dios está buscando adoradores. Aleluya. Quiere decir que hay escasez de adoradores. Hay religiosos, pero no adoradores. Dios quiere personas que en verdad tomen conciencia de lo que llevan dentro de Él. Aleluya. Y es el Espíritu de Dios, ¿no? Amén, aleluya. Es muy importante entonces que nosotros
nosotros pensemos que somos adoradores para Dios. Aleluya. Y que ese adorador para Dios siempre está alabando a Dios. Donde quiera que vaya, aún manejando, está alabando a Dios. Aún en el trabajo, está alabando a Dios, está silbando, yo qué sé, está platicando y está comunicándose con Dios. Esto es el adorador para Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Dios ha enviado su Espíritu para darnos el poder de adorar a Dios verdaderamente. Pablo habla que debemos adorar a Dios con el Espíritu, con el entendimiento, y esto es con el alma y también con el Espíritu. Hay dos formas entonces de adorarle a Dios. Y esto es muy importante que entendamos nosotros. ¿Cómo es la forma que tenemos que adorar a Dios? En 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, Pablo lo especifica diciendo que pues dice: oraré con mi espíritu, pero también oraré con mi entendimiento. Dos formas de oración. ¿Qué es eso? Cuando dice con mi espíritu, está diciendo que cuando el cristiano entra en la comunión íntima con Dios, recibe esa llenura del Espíritu Santo y comienza uno a glorificar a Dios, comienza a hablar con Dios en un idioma que no es nuestro. Me refiero al hablar en lengua, en un idioma que usted no está pensando. ¿Qué voy a decirle a Dios? No, porque ese momento de este nuevo idioma se lo pone el Espíritu Santo que viene a usted para que usted converse con su Creador, converse con Dios, le alabe a Dios, le bendiga a Dios. Qué precioso idioma que el Señor ha puesto en todos los que buscan y reciben el bautismo del Espíritu Santo. Recuerden ustedes, amada iglesia, otra vez ya he predicado antes aquí diciendo que todos a la verdad cuando venimos a Cristo recibimos el Espíritu para salvación, para regeneración. Es como entrar en el río de Ezequiel, ¿verdad? Cuando uno entra al río, primeramente dice que el ángel le llevó a Ezequiel y le llevó primeramente el agua, le daba en los tobillos. La frescura del agua del río que emanaba del trono de Dios y del Cordero. Cuando uno acepta a Cristo, empieza a sentir la presencia del Espíritu Santo, la frescura de Dios. Ya recibe el Espíritu. Empieza una transformación, un cambio en nuestra vida. Empezamos ya recibimos el Espíritu. Aleluya. Pero nos falta caminar más todavía. Nos falta ser llenos del Espíritu. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces el ángel lleva a Ezequiel avanzando más allá y el agua comenzó a llegar a las rodillas y después el agua le llegó a los lomos y finalmente ya el agua le cubría totalmente hasta el extremo que él tenía que nadar ya. Eso es lo que quiere Dios, cubrirlo totalmente. Porque dice en Ezequiel 37, dice: el que nadare en este río será sano de cualquier enfermedad. Será fructífero y productivo, dice así. El que nadare en este río. A ver, quiero corregir, Ezequiel 47, ¿verdad? Así estamos. Ezequiel 37, a ver, Gloria, sí. A ver, alguien me corrige, por favor. Es que se comparan las dos cosas. Uno es donde habla de Ezequiel, del viento de Dios que sopla. Aleluya, sí. Ezequiel 47, ahora sí estoy bien. Donde dice
que nos habla del río de Ezequiel. El río de Dios, la cobertura divina. Bautismo del Espíritu Santo significa que uno es sumergido dentro del río. ¿Cuánto dice? Esto es lo que Dios quiere hacer nosotros. No solamente que nos quedemos en la orilla, no solamente que empecemos a sentir la presencia de Dios, sino que lleguemos al medio de su río para ser cubiertos totalmente. Aleluya. Y es ahí cuando uno es bautizado o cubierto con el río de Dios. Es ahí donde entonces se produce el hablar en lenguas. Es ahí donde nuestro espíritu es despertado para comunicarse con Dios. En 1 Corintios capítulo 14, ahí nos está explicando que cuando uno habla en el idioma de Dios que nos da en lenguas, dice que uno conversa con Dios. Aleluya. Dice que uno bendice a Dios. Dice que agradecemos a Dios en lenguas. Dice que exaltamos a Dios, magnificamos a Dios. En lenguas nosotros intercedemos por Dios, a Dios por nuestros problemas, necesidades. Esto es lo que Cristo habló y le dijo a la samaritana. La samaritana le dijo: mire, aquí nosotros los samaritanos adoramos aquí a Dios en Gerizim, dice, en el monte Gerizim. Y ustedes dicen que en Jerusalén está. Cristo le dijo: mujer, viene la hora que ni siquiera en Gerizim, ni siquiera en Jerusalén. Porque los verdaderos adoradores van a adorar ya en adelante en espíritu y en verdad. Porque Dios mismo hará de cada uno de nosotros un templo santo, pondrá su espíritu para ser verdaderos adoradores. Amén, aleluya. Amén, amén. Esto debe ser el anhelo de cada uno de nosotros, de ser cubiertos con el Espíritu Santo para ser verdaderos adoradores. Pablo claramente especifica en 1 Corintios capítulo 14 versículo 15, donde dice que debemos llevar las dos formas de adoración para Dios, con el entendimiento, pero también dice con el Espíritu también. Es decir, en lenguas, en el idioma que Él nos da, cuando somos llenados con el poder del Espíritu de Dios. Este es el anhelo que debemos tener todos los hijos de Dios. No quedarnos en la orilla, repito, sino entrar en la dimensión de la profundidad de Dios. Glorioso Señor. Aleluya. Aleluya. Dios quiere entonces que nosotros seamos verdaderos adoradores. Aleluya, para Él. Y Pablo explica que en las dos maneras debemos adorar. No solamente en nuestro entendimiento. Muy bonito las alabanzas aquí, me gozo. Pero la pregunta es, ¿estamos adorando también a Dios en el Espíritu, con el Espíritu? Es la pregunta. Así, pastor, yo sí, mi espíritu sí. Pero dice acá claramente, tenemos que entender que el que adora en el Espíritu, adora en lenguas. Esa es la manera. Tenemos que discernir bien qué es lo que quiso decir Dios cuando dice que tenemos que adorarle a Él con el Espíritu. 1 Corintios capítulo 14, 15, ahí está claramente diciendo. Lea a alguien por favor allá y busque para que entienda que lo que estoy diciendo es la verdad. Dice que hay que orar a Dios con mi entendimiento. Y también dice cantar con mi entendimiento. Ok, Dios lo recibe. Todo esto es agradable al Señor. Con el entendimiento. Que hay muy buenos salmistas, cantantes, qué lindo.
Oh, qué precioso que vamos hasta el trono de Dios. Pero dice también, necesitamos adorar a Dios con el Espíritu. Gloria a Dios. Y eso es lo que nos está faltando tal vez. Entonces es necesario que todos nosotros propongamos en nuestro corazón buscar esa llenura del Espíritu Santo. Gloria al Señor. ¿Alguien que encontró 1 Corintios 14:15? Alguien que sepa leer fuerte, póngase en pie y lo lea en alta voz. Allá, un varón. A ver, allá está. Léalo fuerte. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Gracias. Bien, aleluya. No menciona la palabra del Señor con el Espíritu. Está hablando precisamente en otras lenguas. De un aplauso a Cristo. Esto es lo que necesitamos nosotros, iglesia del Señor. Aleluya. Que nosotros, cuando nos reunamos acá, adoremos a Dios de una manera tal como lo pide, totalmente completo. En un momento dado que todos estamos adorando con nuestro entendimiento, debemos de hacer un alto. Qué bonito. La sierva del Señor dijo, un momento de silencio. Y es ahí donde viene el fluir del Espíritu y comenzamos a adorar en lengua. Porque Él dice que así tiene que ser. De modo que tenemos que corregir o mejorar nuestra adoración para Dios, para ser verdaderos adoradores. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Gloria a Dios! Bendito sea su nombre, Rey de gloria. Debe haber un momento entonces para adorar a Dios en el Espíritu. ¿Cuántos de ustedes ya han sido bautizados con el Espíritu Santo y hablan en lenguas? Levanten su mano. Los que hablan en lenguas. Bien. Ustedes que hablan en lenguas deben pasar al altar y en un momento dado deben comenzar a adorar a Dios en lenguas, en el Espíritu. Y le voy a decir una cosa, algo va a pasar, porque el fuego es contagioso. El fuego se quema y se incendia y se extiende. ¿Cuántos dicen amén? Cada vez que ustedes estamos un momento adorando a Dios en el Espíritu, entonces no faltará otro por allá y otro por acá, que va a comenzar a adorar a Dios en el Espíritu también, juntamente con ustedes. Pero es necesario estar unidos. Oh, amados hermanos, como dije al comienzo, estos principios que vamos a dar va a ser que esta iglesia Visión Divina comience a correr, aleluya, hasta los confines de la tierra. El segundo principio, propósito que vemos aquí en la Biblia es la edificación de la iglesia, es capacitación. En 2 Timoteo capítulo versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este pasaje nos está haciendo ver que nosotros debemos ser capacitados para usar bien la palabra de Dios. Que es triste, hermano, cuántas veces salimos al frente y comenzamos a... Hermanos, recordemos cuando Moisés estaba en el pozo de los leones. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Moisés estaba en el pozo de los leones. No. ¿Se da cuenta? No era Moisés, era el pozo de los leones. ¿Quién fue? Daniel. ¿Cuántos dicen amén? Es
predicadores, hermanos, que no saben a veces. Disculpen, yo no me considero ser el mejor tampoco. Tengo mi falla tal vez, pero a veces hay predicadores, hermanos, que tienen ganas, llamados, sí, pero no tienen preparación. Eso es lo triste. Hermanos, es muy importante entonces la preparación, porque Dios nos está pidiendo que debemos ser aprobados por Dios en cuanto al uso de la palabra, dice así. Y por eso tiene que haber capacitación en la iglesia. Debe haber un equipo. Bueno, ya vimos, el primer equipo, la primera llanta era, digamos, de la adoración. La segunda es la capacitación. Debe haber un equipo de preparar a la iglesia. No es un asunto de pastor, es un asunto que toda la iglesia, los líderes, tenemos que colaborar para llevar a cabo todo esto. ¿Cuánto dicen amén? Preparar, capacitar a la iglesia del Señor, aleluya. Bien, es muy importante entender, hermanos, que en San Juan capítulo 5, versículo 39, el Señor está ordenando, dice, escudriñen las Escrituras. Cuando dijo el Señor escudriñen las Escrituras, no quiere decir que el Señor dijo lean nada más. No, escudriñar significa investigar, estudiar. Esto no significa hacer un exégesis tal vez, hacer una hermenéutica. Bueno, está hablando en términos teológicos, pero eso lo que implica una escudriñación, investigación. Estudiar de veras la palabra de Dios, no simplemente leerlo. Gloria al Señor. Es bueno leer la Biblia en la casa, todo eso, pero aquí en la iglesia vamos a procurar capacitarlos en la palabra del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Es muy importante entonces, aleluya, que debemos entender la comisión que tenemos que cumplir. Vamos entonces a capacitar a nuestros líderes para que todos podamos cumplir la comisión suprema que hemos recibido de parte de Dios, para cumplirlo eficazmente. Gloria al Señor. Tenemos que capacitar para un propósito misional, empezando con los líderes, los diáconos, los predicadores, pastores, misioneros. Entonces todos debemos estar capacitados. Debería haber una escuela de evangelismo y discipulado acá para cumplir eficazmente la suprema comisión. Debe haber un departamento especial de capacitación. Este asunto debe haber colaboración de todos. Vuelvo a repetir, todos, especialmente los hermanos que ya tienen tiempito en el reino de Dios. Deben unirse. Dios a lo mejor te ha dado a ti un talento, un don de maestro, pero lo tienes ahí guardado y no lo desarrollas. Y es necesario entonces poner, ¿no?, sacar a flote ese don, porque Dios nos va a rendir cuenta de los dones, ¿verdad? Y poder capacitar, empezando con los nuevos. Usted como hermano antiguo que conoce la palabra del Señor, usted puede ayudar a capacitar a los nuevos. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué? En 1 Timoteo capítulo 3 versículos 6 y 7 dice que no debemos poner a neófitos, porque pueden caer, dice, en condenación del diablo. Neófitos. No se tiene que usar a neófitos así nomás. Neófito quiere decir un novato, uno que está iniciando. En cuanto al ministerio, la predicación, no se ponga a neófito. Estoy hablando de predicación ya. ¿Cuánto dicen amén? Y en Hechos capítulo 6 versículo 3, cuando nosotros vemos que la iglesia creció y se necesitaba liderazgo en la iglesia. Aleluya. Se necesitaba diáconos, aleluya, para cubrir, atender las mesas. Porque los apóstoles dijeron, nosotros no podemos seguir haciendo esto porque tenemos dos cosas a que dedicar.
Uno es la oración y la otra es la palabra. Porque ellos lo hacían todo al comienzo. Ellos estaban para atender las mesas, para barrer, para todo. Lo hacían los 12 apóstoles. Y para llevar las comidas a las casas. Los apóstoles iban por allá, ya cansados, venían agotados. Decían, no podemos. Y con todo había quejas de la iglesia. No, decían, no, pues llevan las comidas a de su grupo, que son hebreos, para los que son griegos no le dan casi nada, porque es otra raza, pues. Bueno, ya comenzaron a ver quejas y todos los apóstoles dijeron, no vamos a permitir esto, porque no es eso nuestro trabajo. Nuestro trabajo principal como pastores debe ser, dice, la oración y la palabra. Y esto de las mesas que atienden allá y acá, vamos a nombrar 7 diáconos. Aún para nombrar a estos diáconos se necesitaba preparación. Se necesitaba que sean llenos del Espíritu Santo. Se necesitaba que tengan buen testimonio. Se necesitaba que sean sabios. Sabios, con conocimiento. Que tengan preparación, conocimiento. Así lo dice en Hechos capítulo 6, versículo 3, aleluya. Bien, ya estamos viendo entonces la necesidad, hermanos, de preparar a la iglesia, a los miembros, los hermanos, para hacer el trabajo del Señor. Necesitamos capacitarnos. Gracias a Dios que ahora hay muchas maneras de capacitar ahora. Hasta tenemos el Zoom, pero Señor. Bueno, quiero que tomen de una manera positiva lo que voy a decir. No es propaganda. No me gusta hacer propaganda de lo que yo estoy haciendo. Pero hace poco a mí el Señor me habló y me dijo, prepárame misioneros, en forma audible. Yo estuve como 2 años ahí, más o menos. Ya lo voy a decir. El Señor me apretó un poco. Y es por eso creo que me vino la enfermedad que tuve, de muerte. Como Jonás estuve, que no quería ir a predicar a niños. Dios lo apretó a él. Hasta que él dijo, no, pues Señor, aquí estoy. ¿Sabes? Entonces, dije, no. Y comencé a organizar esto de la escuela misional. Y organicé un equipo y lo estamos haciendo por Zoom. Tenemos más de 30 misioneros ahora. Recién desde septiembre del año pasado que se inició. Tenemos prácticamente escasos medio año. Tenemos más de 30 misioneros que estamos preparando por vía Zoom. Se está preparando desde Italia, Miami, Nueva York, Los Ángeles, en el Perú, y bueno, desde Santo Domingo, varios países. Dios está llamando, está tocando los corazones. ¿Sabe por qué? Porque esta empresa es de Dios, porque está interesado que se preparen sus hijos para servirlo, para estos tiempos finales de Dios. Él es el interesado. Que sus hijos, sus misioneros finales, porque estamos en tiempo del fin. Amén. Dios quiere enviar a sus misioneros capacitados, no neófitos, capacitados, que sepan lo que van a hacer, que van a predicar, aleluya. Y de esa manera estamos sirviendo al Señor. Hermanos, pero la iglesia, que cada iglesia debe haber un centro de preparación. Aquí le habla. Dios quiere entonces que todos estemos preparándonos de acuerdo a nuestros niveles. Gloria al Señor. Un centro de discipulado y evangelismo y discipulado para cumplir los propósitos de Dios y plantación de iglesia también. Gloria al Señor. Muy bien. En Hechos 5 dice el tercer propósito por el cual debemos en la edificación del templo del Señor
la iglesia del Señor. Debe ser el propósito de misión. Okay. Primero la capacitación, luego viene la misión. Para cumplir la suprema comisión, Mateo 28, 19, 20, San Marcos 16, 15 al 18, sabemos, ahí está la orden que el Señor nos ha dado de ir y predicar su evangelio a toda criatura. ¿Cuántos dicen amén? Llevando un evangelio completo, con la manifestación de las señales, milagros, prodigios, señales. Todo eso tiene que haber una capacitación, un equipo, un equipamiento de todos los que van a salir. Gloria al Señor. La gente está cansada ya de recibir pura religión nada más. ¿No? La gente, porque todas las religiones dicen tener la verdad. Usted a un testigo de Jehová dice yo tengo la verdad. Va a un budista también dice tener la verdad. Todos dicen tener la verdad. Nosotros como iglesia del Señor debemos estar en capacidad de demostrarles a ellos que nosotros tenemos la verdad. ¿Cómo dice? Que el único que nos puede capacitar, aparte de la palabra del Señor, es el Espíritu Santo que nos capacita con sus dones. Por eso dijo el Señor en Hechos 1:8: recibiréis poder sobrenatural. Poder sobrenatural para obrar sanidades, milagros, prodigios y todo. Aleluya, liberación, aleluya. Empezando por vuestra Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último la tierra. Este es el orden. Empezando por nuestra Jerusalén. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? Esta ciudad en la cual está la iglesia Misión Divina. Por acá tenemos que empezar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y luego ir avanzando a otros estados, aquí en Estados Unidos, ¿por qué no? ¿Y por qué no allá en los países latinos, vecinos de donde uno viene? México, Salvador, Guatemala, yo qué sé, extender el reino de Dios por ahí también. En fin, hermanos, esto es la misión que tenemos que cumplir. Gloria al Señor. En Hechos 5:42 dice que todos los días en el templo y por las casas la iglesia no cesaba de enseñar y predicar a Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Todos los días en el templo y por las casas estaban. Gloria al Señor. Amados hermanos, no podemos conformarnos a quedarnos en nuestro hermoso templo que tenemos acá en este lugar y conformarnos a decir, bueno, ya soy salvo y aquí alabo a Dios y aquí bendigo a Dios. Ay, qué bonito decir. Y olvidarnos del mundo que está sufriendo afuera. No, porque el Señor nos ha dicho ir. El término ir significa salir. Uno tiene que salir de la comodidad. No quiere decir abandonar. No tenemos que abandonar la iglesia, sino que tenemos que ir a buscar las almas perdidas. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que cada uno de nosotros cumplamos con la suprema comisión que Él nos ha dado. Algunos dicen la gran comisión. Yo lo digo suprema comisión. Porque de todas las comisiones, aparte de la adoración, es predicar el evangelio por todo el mundo. Y esta suprema comisión está por encima de todo lo que podemos hacer aquí en la iglesia. Se necesita ministrar a Dios en la iglesia, por supuesto. Se necesita trabajar aquí en la iglesia, desarrollar programas, alabar a Dios, los ministerios, los de alabanza, gloria a Dios. Se necesitamos traer diezmos, ofrendas, gloria a Dios, se necesita, eso manda Dios, vamos a hacerlo. Gloria a Dios. Necesitamos barrer aquí, limpiar allá el baño, todo en orden, muy bien, las vendimias, comida, en fin, todo se necesita. Pero ninguna de estas actividades va a sustituir o a reemplazar la suprema comisión que el Señor nos dijo, vayan y prediquen mi palabra. No podemos decir, bueno, yo estoy sirviendo a Dios dentro de sí, pero esto no desplaza. Esto no echa por los suelos la suprema comisión que tenemos que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y vuelvo a repetir, este es asunto de toda la iglesia. Oiga, si toda la iglesia nos movilizáramos para evangelizar y discipular y por lo menos traer un discípulo cada uno. Oiga, hermano,
¿A dónde tendríamos ya? Tendríamos que hacer 2 cultos más bien acá ya. 2 cultos los domingos. Y cualquiera de ustedes podría ser elevado a pastor. Lo voy a decir, bueno, disculpe que estoy dando ideas. Pero se puede hacer tanto, hermano. Pero si cada uno nos propusiéramos a obedecer lo que el Señor dijo. Somos responsables de lo que el Señor nos ha comisionado. En 1 de Pedro 2:9 el Señor nos ha dicho: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para calentar las bancas nada más? No. Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó a su luz admirable. ¿Cuánto dice amén? Disculpe que estoy hablando un término fuerte también. Pero es necesario que ya nos despertemos de ese conformismo, de ese letargo, de ese sueño, para mirar más allá de las 4 paredes que tenemos y miremos las almas y decir: vamos a ganar almas, vamos a cumplir la suprema comisión. Cristo viene. Y hay que recoger las últimas gavillas para el granero del Señor, porque ya viene nuestro Señor. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38, el Señor dijo: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Quién dirá heme aquí? Hermanos, hemos aceptado el llamado del Señor, ven a Cristo. Hemos aceptado que el pan que recibimos lo vamos a compartir con otros. Pero el pan lo estamos comiendo solitos nosotros y nos estamos olvidando el mandado de ir a entregar a otros también por allá. Y eso no es justo. Que nosotros seamos tan egoístas que solamente nosotros nos beneficiemos con esta bendita gracia del Señor, con la palabra de Dios, y dejemos de hambre que se muera la gente afuera. Recuerden que un tiempo así estábamos todos nosotros, mendigando. Ayer estuvimos viendo este mensaje, estábamos como Mefiboset, estábamos ahí en nuestro Ledobar, ahí viviendo en ese lugar de ausentismo, de silencio. Nadie se acordaba de nosotros. Confinados al infierno están, hasta que alguien nos mandó llamar. Hasta que Dios nos mandó llamar. Dios intervino usando a alguien que se acercó y nos habló de Cristo. Y gracias a esa persona que se acercó y nos dijo: Cristo te ama. Por eso estamos aquí. Cuando decimos amén, estamos en Cristo. Y así tenemos que hacer nosotros. Gloria al Señor. Somos la luz del mundo, la sal de la tierra. No podemos encerrarnos solos en el templo. Es tarea de toda iglesia. Mateo 24:14. Es la responsabilidad de la iglesia de predicar el evangelio hasta los confines de la tierra. Esto es lo que dijo Cristo, la última profecía que falta por cumplirse, y será predicar este evangelio del reino, dice, a todo el mundo, dando testimonio en cada nación. Y entonces vendrá el fin. ¿Quién va a predicar el evangelio? No podrá usted decir: pues el pastor está. No, es usted. Todos somos llamados a predicar la palabra del Señor. Porque así dice: vosotros sois mi pueblo escogido, con ustedes, para que anuncien las virtudes de Dios. ¿Cuánto da un aplauso a Cristo? Y finalmente, cuarto punto para terminar, él dice: el desarrollo integral de la iglesia. Cuarto propósito es desarrollo integral de la iglesia. Esto quiere decir el desarrollo en todas las áreas de la vida: el matrimonio, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, ancianos, damas, varones, ministerio de vida social, etc. En tercera de Juan capítulo
2, donde dice, yo deseo, amado, que tú prosperado seas en todas las cosas. Esto es lo que quiere Dios, que haya prosperidad en todo. Y la iglesia debe haber un departamento donde pueda haber la prosperidad de todos. Aleluya. Hermanos, hay mucho que trabajar realmente en el reino de Dios y de la iglesia. Wow, es mucho. Pero lo podemos hacer. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me... Todo. Si cada uno de nosotros nos dispusiéramos a trabajar, y decir, pastor, aquí estoy a sus órdenes, aquí hay jóvenes, señoritas, hermanos, inteligentes, con dones y todo. Usted se presente al pastor o la pastora y diga, pastor, aquí estoy, ¿qué puedo hacer? La pastora te va a decir, ¿qué sabes hacer? Hoy yo sé computadora, perfecto, te necesitamos a ti acá para llevar el movimiento de las almas, de los que se convierten y todo, para enviar las tareas o las lecciones, yo qué sé, hacer, bueno, cuántas cosas. Hermanos, hay mucho que hacer en el reino de Dios. Necesitamos gente dispuesta, nada más. Consagrémonos para Dios. Recordemos, Dios nos está llamando a cumplir el propósito de Dios. Los propósitos de Dios. Primero, dijimos, adoración. Segundo, capacitación. Tercero, misión. Y cuarto, desarrollo en todas las áreas de la vida. Si ponemos a la iglesia con 4 estas llantas, hermanos, sin dejar ninguna, la iglesia Misión Divina, va a haber una explosión acá. Una explosión. Yo voy a trabajar en alguna área. Voy a servir a Dios. Vamos a ponernos en pie.